porque el problema de la violencia tiene que ver con una situación estructural de nuestra sociedad, ¿no? El gran problema es que a lo largo de siglos vivimos en una sociedad violenta. Bolivia sigue ocupando los primeros lugares de la región en temas de violencia, tanto violencia intrafamiliar, ¿no? La violencia doméstica que se dice, y esto se expresa en la violencia extrema, que son los feminicidios, ¿no? A diferencia de otros países, tiene que ver con el tema de feminicidios íntimos. Entonces ahí lo que estamos hablando que no es una violencia relacionada a la inseguridad ciudadana. O sea, las mujeres en Bolivia, cuando mueren por feminicidio, es básicamente por razones de género y vinculadas, digamos, a sus exparejas, sean el exmarido, el exnovio, el exconcubino. Entonces, es una violencia que tiene que ver con las formas, digamos, estructurales en las que se establecen las relaciones cotidianas de la sociedad, ¿no? Y los datos lo demuestran. Cada día se denuncian más de 100 casos de violencia en contra de prioritariamente las mujeres. De esos casos, 30 casos, uno cada hora, incluso más, son casos de violencia sexual a niñas y adolescentes, han ido incrementándose. A la fecha, este año, el 2025, tenemos 100 intentos de feminicidios registrados y más de 50 feminicidios en el país. Esto nos dice que casi cada día una mujer está amenazada de muerte, ¿no? El feminicidio al final es un homicidio agravado, es un asesinato en el que la víctima es necesariamente una mujer que está equiparado al asesinato, tiene la misma pena que el asesinato, estableciendo ciertas circunstancias que responden a las razones de género, ¿no? El hecho de que el ser mujer sea una condición para que se ejerza violencia contra ti y se te quite la vida es algo que es establecido precisamente en este delito, que señala unas circunstancias concretas que, reitero, responden a las razones de género, como el no haber querido restablecer la relación con tu pareja. Hay varios casos de feminicidio, ¿no es cierto?, donde el motivo que menciona el agresor es ese, que la pareja o le ha sido infiel, ¿no es cierto?, o que no ha querido volver con la pareja, ha habido una ruptura, ¿no es cierto?, y ese sentido de propiedad que hacen las razones de género está muy presente en los casos de feminicidio. Entonces, por eso yo decía, cuando una mujer anuncia que quiere separarse de su pareja porque las cosas no funcionan, porque está viviendo mucha violencia, se pone en una situación de riesgo. Y esto ha sido evidenciado en casos de hombres que han estado apresados, que han salido de la cárcel y a la semana o dos han cumplido la sentencia de no permitir que las mujeres podamos tomar decisiones. O sea, digamos, han llegado a la violencia extrema al punto, digamos, de matar a la mujer o intentar asesinarla. ¿Por qué? Por no permitir que ella pueda tomar el derecho. Entonces, eso nos está mostrando que en Bolivia los hombres sí pueden decidir tener más parejas y lo hacen, pueden decidir irse de la familia y nadie va a cuestionar. Pero cuando una mujer toma la decisión, eso nos está mostrando que no tenemos derecho a elegir sobre nuestras vidas y sobre nuestros proyectos de vida. Y hay gente que está dispuesta, porque los hombres conocen la ley y saben que cuando asesinan a una mujer tienen el riesgo de terminar 30 años en la cárcel, pero igual lo van a hacer, ¿no? Y hay muchos testimonios que muestran que había cierta conciencia el momento que estaban realizando y además que son hechos planificados. O sea, no son hechos casuísticos como muchas veces se dice en los medios que la asesinó por celos o por borracho. O sea, cuando vamos a contrastar los datos y sobre todo de feminicidios de ciertos grupos de edades y cuando ha habido una relación de matrimonio, de concubinato, son actos planificados previamente, ¿no? Que puede ser un hecho que ha detonado que se lleve, pero no es que ese momento se le ocurrió al hombre, sino que son procesos de lo que yo planteaba, ¿no? De procesos largos de acumulación sistemática donde obviamente se toma la decisión y se consume el hecho, pero estos son procesos largos de violencia que las mujeres estamos viviendo cotidianamente. Cada año se registran alrededor de 50,000 denuncias de violencia contra las mujeres, de las cuales un alto porcentaje se desestiman, ¿no? Porque casi llegamos al 50% de casos que no llegan a resolverse. De hecho, en los últimos 4 años, por datos de la misma Fiscalía, hay un 47% de casos rechazados.
Y uno podría decir por qué, y de hecho estamos investigando también y es parte de nuestras campañas, es porque muchas veces ahí las víctimas van y todavía se les piden las pruebas, ellas tienen que demostrar y eso tiene un costo. Y muchas veces ellas dicen, ya, prefiero quedarme, ya solucionaré porque pierdo tiempo, pierdo mi trabajo, o está la revictimización, no se investiga, no hay el personal suficiente. Y de los casos que quedan, casi un 25% siguen abiertos. Entonces, realmente las dificultades que hay dentro de nuestro sistema de justicia están evitando, ¿no?, que esto se solucione. No es un tema de la ley, es de los operadores y de los recursos. En el Alto se ha conocido, o bueno, se ha dado muchos casos de violencia física, psicológica, económica, estructural también, de las diferentes instituciones, ¿no?, que al momento de que una mujer acude a una institución para denunciar una situación de violencia, esta institución la manda a otra institución y va rebotando así y al final la cansan y no se logra ejercer, ¿no?, esa protección, esa atención inmediata e integral como indica la ley. Entonces, en ese sentido es que las cifras de violencia en el Alto sí, si bien se está socializando qué tipos de violencia se conocen, pero en muchos casos no se atienden, ¿no? Y esto justamente está generando todos estos casos también de feminicidio que se están dando, ¿no? O por el hecho de denunciar una situación de violencia o exigir un derecho de los hijos mediante la asistencia familiar, ¿no? Al final termina reduciéndose en un caso más de feminicidio, ¿no? Y esos casos están creciendo y eso es también lo que nos preocupa y lo que nos alarma, que pese a tener una normativa que debería garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, aún continuamos con esos casos y pareciera que incluso los agresores lo normalizan, o sea, mucho más que antes, ¿no? Los últimos 2 años hemos tenido más de 51,000 denuncias en el marco de la Ley 348, de las cuales aproximadamente el 75% son denuncias por violencia familiar o doméstica. Estamos hablando de casi 40,000 denuncias al año. Tenemos en el país a cerca de 30,000 personas privadas de libertad por distintos delitos y como te lo había mencionado, entre el 5 o 6% es las que están por violencia familiar o doméstica. Estamos hablando de aproximadamente 2,000 personas, pero la gran mayoría de los casos no llegan. Solo 5 de cada 100 casos concluye con una sentencia. Esto nos está diciendo que hay un altísimo porcentaje de impunidad en nuestro país con relación a la violencia contra las mujeres. En la ciudad de Sucre pasa lo mismo que a nivel nacional. Tenemos un sistema de justicia que no nos permite avanzar del todo en la ruta. Es bastante complejo que las víctimas denuncien violencia. Por un lado, es difícil animarte a denunciar violencia. Por el otro lado, cuando te animas, cuando decides romper el miedo, te topas con un sistema judicial que no te permite, no te allana el camino. Te cuestionan, ponen en duda tu palabra, está el vuelvas de mañana, está el llévenme este papel, pero que venga como vuelva a contar la misma historia una y otra vez. Entonces creo que el sistema de justicia es muy revictimizante, no permite que se logre que se logre justicia, ¿no? Entonces en la ciudad de Sucre no hay mucha diferencia de lo que pasa a nivel nacional. El otro tema era el cómo se mejoran los recursos y las capacidades del personal. Más del 60% de la carga procesal que tienen fiscalías en el país son de casos de violencia contra las mujeres. Entonces, vemos por el número de fiscales y las fiscalías especializadas no dan abasto. Entonces, hay una revictimización también y hay un retraso en la atención de los casos. No es solamente con los casos de violencia contra las mujeres donde hay deficiencias. Hace tiempo que venimos hablando de una necesidad de reformar nuestra justicia de manera profunda y eso por supuesto tiene que ver con todos los ámbitos del acceso a la justicia, donde el presupuesto del órgano judicial es insuficiente, donde no se tiene la capacidad para asegurar que las personas de los lugares más lejanos del país puedan acceder a la justicia, donde en el caso específico de violencia las víctimas tienen en muchos casos que trasladarse de un municipio a otro
para solo hacer su denuncia. Imagínate hacer seguimiento de su caso, estar pendiente del policía, del fiscal, tratar de ir a averiguar su caso en un juzgado. Realmente es inaccesible para muchas de las mujeres. Por eso, entre que no deciden no denunciar y en otros casos realmente abandonan, pero es un abandono encubierto porque, como decía, realmente es el sistema el que termina expulsando a las mujeres. Pero al final de lo que estamos hablando es de la urgencia de una reforma profunda del sistema de justicia y las causas estructurales de la crisis en las que estamos, ¿no? Que va más allá de los casos de la Ley 348 y que debería ser el centro de atención de las autoridades y naturalmente también de la sociedad, ¿no? Y reitero, creo que el tema central es lograr que la justicia sea más transparente, que haya mayores capacidades técnicas. Por ejemplo, tenemos un instituto de investigaciones forenses que ha tenido mejoras en los últimos años, pero está muy lejos de poder cubrir la capacidad que se requiere para justamente generar investigaciones, pruebas, peritajes que permitan que los procesos avancen más rápidamente, que se tomen decisiones más adecuadas desde el Ministerio Público o desde el órgano judicial, ¿no? Solo por poner un ejemplo, porque en general hay muchas limitaciones en términos de infraestructura, de medios, de tecnología en el sistema de justicia, que debería ser en lo que estas autoridades o futuras autoridades se enfoquen, ¿no? Entonces,